corazón y está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Creo que muchos de nosotros conocemos esta palabra. Segunda de Reyes 5, del 1 al 19. Segunda de Reyes 5, del 1 al 19. Bueno, dice así la palabra, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevándolo consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué rasgaste tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sacará su lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra.
Bueno, hasta ahí la palabra. Bueno, esta palabra venía hoy a mi corazón. Hoy fuimos con Dai, con Noah y con unos hermanos de Guernica que se vinieron hasta acá, hasta Quilmes, y querían conocer el río de Quilmes. Y bueno, llegamos ahí, buscamos una sombrita, nos tiramos bajo un árbol, pusimos ahí algo en el piso y habíamos llevado las cañas para pescar. Y bueno, estuvimos ahí un rato sentados charlando y Noah empezó a decirme que quería pescar, que quería pescar, que quería pescar. Bueno, no teníamos carnada. Entonces fuimos y compramos la carnada para el pescar. El problema era el río en Quilmes, el problema. El problema del río de Quilmes es que ese río es asqueroso. O sea, ya el olor que se sentía era horrible. Y yo adentro mío como que estaba buscando la manera de poder pescar sin meterme al río, pero el río no estaba tan crecido como para tirar la caña y sacar un pescado. O sea, sí o sí me tenía que meter. Y la verdad que no quería, pero bueno, veía que Noah tenía unas reganas y sé que a ella le re gusta pescar, porque cuando fuimos a Entre Ríos pescamos y Noah quedó re encantada. Y bueno, a mí también me gusta, pero la verdad no tenía ganas de meterme al río, pero dije bueno, ya está. Y nos tuvimos que sacar las zapatillas y meternos al río, mojarnos todo con esa agua que nos quedó un olor. Después me acuerdo, iba caminando y me pasaba un sorullo por al lado mío, asqueroso era. Pero bueno, estuvimos ahí con Noah pescando, nos reímos, la pasamos bien. Y el Señor me hacía acordar a Naamán a través de todo esto, me hacía acordar la historia de Naamán. A mí personalmente, bueno, yo lo hice por amor a mi hija, no tuve que morir a mi asco, al asco que le tenía al río para meterme. Pues no tengo ningún problema con el río, pero ya meterte ahí, tocar toda esa agua, la verdad que me da bastante asco. Y además que he sabido de casos de gente que por cortarse en ese río o porque le saltó un poco de agua a la boca le salieron llagas, o sea, era bravo. También pensaba en Noah, pero dije, bueno, ya está, nos vamos a meter y no va a pasar nada. Y el Señor me recordaba a Naamán, ¿no? Naamán tuvo que experimentar algo mucho peor que esto. Dice que él era general del ejército del rey de Siria y era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, Naamán era un hombre al que Dios había usado para libertar a Siria. Acá dice que porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, era un hombre que Dios había usado para rescatar, para salvar a Siria. Era un hombre que por el rey de Siria era considerado muy importante, porque si no fuese por él no se sabría qué hubiese pasado. Y era el general de un ejército, no era cualquier hombre, un hombre fuerte, un hombre grande, un hombre con poder, un hombre con respeto. Era un hombre que él decía, bueno, donde yo vaya me van a respetar, me van a recibir como quien yo soy. Y dice que el rey de Siria mandó cartas al rey de Israel para avisarle de que iba a ir, para que lo reciban. ¿Por qué? Porque Naamán tenía una enfermedad. Si bien era grande, fuerte, era un general de un ejército, él tenía toda lepra en su cuerpo, él estaba todo leproso. En ese tiempo la lepra era una enfermedad mortal. Llegaba a una etapa de la vida que ya la carne se pudría tanto que la gente se moría. Hoy en día la lepra es una enfermedad que hasta tiene cura, tiene tratamiento. Se descubrió que es una bacteria que te va comiendo la piel y inventaron un medicamento que mata esa bacteria y la lepra desaparece, pero en ese tiempo no había cura, no había la tecnología que había hoy. Y Naamán se enteró de esto porque una criada de la esposa de él le comentó que había un profeta en Israel que podía llegar a sanarlo de la lepra. Entonces Naamán, cuando se enteró, habló con el rey y le comentó la situación, y el rey le dijo que sí. ¿Por qué? Porque respetaba a Naamán y quería que el general de su ejército se sane. Entonces le mandó cartas al rey de Israel para que lo reciba, y dice la palabra que cuando el rey leyó la carta se indignó leyendo la carta, porque él entendió como que el otro rey le estaba pidiendo que él sane a su siervo, como que le mandó una carta para que lo sane, y él dice que rasgó su vestido como en señal de humillación y de fastidio delante de Dios, y dijo: ¿quién soy yo para sanar a un hombre? O sea, ¿soy yo Dios que da la vida? O sea, el que da vida y el que mata, para poder sanar a una persona. No, yo no puedo hacerlo. Y él ya lo estaba por rechazar.
Y dice la palabra que Eliseo se enteró de que el rey se había rasgado las vestiduras por esta causa y le dijo, no, esperá, mandámelo a mí, le dijo. Bueno, resulta que llega Naamán y cuando Naamán llega, imagino yo, ¿no?, que Naamán estaba esperando que salga el profeta y le diga, oh, gran Naamán, general del ejército de Siria, ¿qué puedo hacer por vos? Y de repente Eliseo va y le dice, bueno, mirá, ¿querés ser sano de tu lepra? Bueno, tenés que zambullirte 7 veces en el río más sucio y podrido de toda la existencia, de todo Israel. El río más sucio, más feo y más podrido que existe en el mundo, bueno, tenés que lavarte 7 veces ahí. Y eso fue algo que tocó el corazón de Naamán, ¿no? Tocó su orgullo, tocó su ego, tocó lo importante que él era. Y él decía, no, esto no puede ser, o sea, Dios puede hacerlo de otra manera, hay otros ríos mejores, o tranquilamente podría el profeta invocar a Dios y que le baje la presencia de Dios y que Dios me sane. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Nosotros esperamos que Dios haga las cosas de una manera, decimos, pero Dios, vos podés hacer esto y lo podés hacer de esta manera. A mí me gustaría que lo hagas de esta manera, me gustaría que lo hagas ya. Y de repente Dios no lo hace ni de esa manera, ni lo hace ya, ni lo hace como vos querías, y de repente el Señor te manda a hacer cosas que empiezan a aplastar tu corazón, te empieza el Señor a humillar, te empieza a tratar con tu vida de una manera que es fuerte, y nosotros por dentro decimos, pero Señor, si vos lo podrías chasquir los dedos y hacer lo que te estoy pidiendo, podrías sanarme, o podrías librarme, o podrías hacer lo que vos quieras en un abrir y un cerrar de ojos. Pero en este caso había algo mucho más profundo, porque el problema de Naamán no era la lepra, o sea, sí era un problema la lepra, pero el problema estaba en el corazón de él. Y ese es el problema también con nosotros. Los problemas que nosotros tenemos no son externos, son internos. La lepra que tenía Naamán, la tenía en su carne. La lepra es una enfermedad que ataca la carne. Y como nosotros hoy en día sabemos dónde está el pecado. El pecado está en la carne. Eso es lo que simboliza la lepra de Naamán. Y todos nacemos por la herencia de Adán y Eva con esa herencia del pecado en nuestra carne. Esto es todo un símbolo, toda una sombra de cómo Dios iba a hacer las cosas, ¿no? Y para Naamán poder ser libre de la lepra tenía que zambullirse en este río. Y él dice que se negó a hacerlo y que se fue todo ofendido. Y que en el camino, cuando él se estaba yendo, dice que sus criados, o sea, los que fueron juntamente con Naamán, le dijeron, no, Naamán, si el profeta te está diciendo que hagas esto, hacelo. ¿Por qué? Porque no te lo está diciendo cualquier persona, te lo está diciendo una persona que sabe que si vos haces esto te vas a sanar. Y ahí Naamán recapacitó. ¿Cuántas veces nosotros recapacitamos porque alguien nos hace recapacitar? A veces Dios viene y nos habla y nos dice, y nosotros nos fastidiamos y nos enojamos, y de repente viene una persona, o viene una palabra, o viene lo que viene y nos viene a poner en nuestro lugar de decir, no, pará un poco, dale una oportunidad al Señor. No te alejes enojado, dale una oportunidad al Señor. Si el Señor te está diciendo que Él lo va a hacer, y lo va a hacer de esta manera, por más que no sea como a vos te guste, bueno, dale la oportunidad al Señor, porque el Señor es fiel. Si el Señor lo dice es porque el Señor lo va a hacer. Y así fue literalmente. Dice la palabra que Naamán se sumergió 7 veces en este río podrido, y cuando salió de la 7ª zambullida, él salió limpio. Y lo que ocurrió ahí en la vida de Naamán fue más que la sanidad de una lepra. Lo que fue transformado fue su corazón. O sea, él salió de ahí humilde, él salió como una nueva criatura, como en el bautismo. Ahí abajo de esas aguas podridas quedó enterrado Naamán. El Naamán de antes de sumergirse en esas aguas podridas no existió más, salió un nuevo Naamán. Él nació de nuevo, fue una nueva persona. Y dice la palabra que con su boca confesó. Dice que no hay Dios sobre toda la tierra, sino que el único Dios es el Dios de Israel, el Dios que puede sanar, el Dios que puede hacer cualquier cosa. Fíjense cómo funcionaba, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el que cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, a Jesús,
y confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Y acá, si bien Naamán todavía no tenía el conocimiento que tenemos hoy en día, la fe funcionaba de la misma manera. O sea, Naamán fue como que en ese tiempo él se convirtió a Cristo, él se convirtió a Dios en ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando le sucedió lo que le sucedió, gracias, él creyó en su corazón de que el único y el verdadero Dios era Jehová, el Dios de Israel. Él lo creyó en su corazón. Y no solamente eso, sino que también lo confesó con su boca delante de todos sus criados. Dijo, no, Jehová es el único y verdadero Dios. O sea, ese hombre se convirtió a Dios en ese momento. Aunque todavía no había venido Cristo a pagar por sus pecados, él por la fe ya había sido justificado delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que hablaba Dayana cuando compartía la palabra. No se trataba de la justicia, de quién era Naamán, ni que se zambulló 7 veces, sino se trató de la fe que él tuvo, de la fe que él puso, de cómo esa fe lo transformó después de salir de ese río. Eso es lo que Cristo produce en nosotros, Él produce una transformación. Cuando nosotros nos sumergimos en ese río, salimos totalmente transformados y creemos en nuestro corazón y empezamos a confesar nuestra boca y estamos dispuestos a renunciar a todas las cosas a las que antes creíamos por ese Dios. ¿Por qué? Porque Naamán, él dice la palabra que adoraban al Dios como dice acá, Rimón, si no me equivoco, Rimón. Dice que en Siria en ese tiempo adoraban al Dios Rimón y él también adoraba a ese Dios. Pero cuando salió de esas aguas ya no adoró más a ese Dios. Ya el ídolo que había en su corazón había sido removido. ¿Por qué? Porque conoció que había un único y verdadero Dios. Porque ese Rimón que creían en Siria no lo podía sanar de la lepra. Es más, dice la palabra al principio que el que había libertado, el que había salvado al pueblo de Siria había sido el Dios de Israel, Jehová, y lo había hecho por mano de Naamán. No había sido Rimón. O sea, ya había un trato que Dios estaba teniendo con este hombre. Ya había algo que Dios estaba haciendo en el corazón de este hombre. Y la obra se concretó con eso que el profeta le dijo que haga. Fue un trato de Dios. Fíjense, no es de un día para el otro. No es que un día nos levantamos y de repente, ¡pum!, Dios hace la obra. No, Dios viene tratando con nosotros, Dios viene procesando nuestras vidas, Dios crea situaciones. Muchas veces decimos, le echamos la culpa al diablo por la enfermedad que tenemos, pero fue por causa, en parte, de esta enfermedad que este hombre pudo conocer a Dios. A veces los aguijones en las carnes los manda Dios, a veces las enfermedades las manda Dios, a veces Dios permite cosas feas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de todas esas cosas nosotros después vamos a conocerle. Es el proceso, es el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y Dios no lo hace porque sea malo, sino porque nos quiere salvar. Él no te manda solamente la enfermedad, sino que también te da la cura. ¿Entienden? Eso es así como Dios obra. Y esta fue la obra que Dios hizo con Naamán. A tal punto que, por agradecimiento, él quiso ofrendarle al profeta. Le dijo, mire, Eliseo le dijo, quiero retribuirle esto que usted hizo por mí. Quiero hacer algo al respecto. No me quiero quedar solamente con que Dios me sanó, sino que en agradecimiento quiero darle este dinero, quiero darle estas cosas materiales. Y Eliseo no recibió esas cosas. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que el que había sanado a ese hombre no era él, que él no era digno de recibir ninguna recompensa, porque lo único que había hecho él fue lo que Dios le dijo que haga. Dios le dijo a Eliseo, decirle a Naamán que baje y se sumerja 7 veces en ese río y yo lo voy a sanar. Lo único que era Eliseo era un vocero de Dios. Entonces él tenía la suficiente humildad para reconocer de que la sanidad no había venido por su mano, sino que había venido por la mano de Dios. Si bien Dios usa a las personas para hacer las cosas, el que hace las cosas es Dios. Pablo decía claramente, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y todas las cosas que hoy vivo, las vivo por la fe en Jesús. No las vivo por mí mismo. Como decía Dayana, él podría decir, yo soy hebreo de hebreo, el mejor fariseo, me sé toda la ley, soy irreprensible, intachable, pero todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Y fue lo mismo que tuvo que hacer Naamán, tuvo que tener todo por basura, tuvo que darse cuenta de que él, por más fuerte que era, por más jefe del ejército, por más riqueza que tenía,
el único que podía salvarlo, el único que podía sanarlo, el único que podía libertarlo era Dios. Si él hubiese podido hacerlo de otra manera, lo hubiese hecho, pero no hay otra manera. No hay otra manera. Y como hablamos, el único que nos puede limpiar a nosotros del pecado, el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede librarnos del infierno, de la condenación eterna y darnos vida eterna es Cristo. Y ahí es donde nuestro Naamán se tiene que sumergir 7 veces adentro de ese río podrido, humillarse delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no puedo, yo no me puedo salvar, yo no me puedo sanar, yo no puedo cambiar. Pero hay algo que Naamán hizo, de lo que tenemos que tomar ejemplo. Si bien lo hizo con ayuda de sus consiervos, que lo empujaron al río, por decirlo de alguna manera, como esos 4 que abrieron el techo y bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús, y Jesús lo sanó. Cuando Dios usa a una persona para hablarte, tenemos que tener la suficiente humildad de Naamán y decir: sí, Señor, a pesar de que no me gusta, a pesar de que me cuesta, a pesar de que no quiero, igual me voy a sumergir en ese río. Y Naamán fue salvo, fue sano. Naamán, a partir de ese día, su vida fue totalmente transformada. Y tal vez ese sea el día para lo que estamos escuchando ahora. Tal vez hoy sea el día en que Dios nos transforme. Tal vez hoy sea el día en que vamos a ser sanos de nuestra condición de pecado, en que vamos a ser libres, en que vamos a vivir ahora creyendo. Y fíjense a tal punto la fe de Naamán, que le dijo a Eliseo que por favor Dios lo perdone, que si en algún momento, cuando su rey vaya al templo de Rimón a adorar a su Dios, y él tenga que arrodillarse con su rey. ¿Por qué? Porque él era siervo de un rey y tenía también que someterse a ese rey. Él estaba bajo la autoridad de ese rey. Le dijo que por favor lo perdone, que si el rey se apoyaba en él para orar, se ve que el rey de Siria era un hombre viejo y necesitaba ayuda para poder postrarse delante de ese Dios. Le dijo: si yo también me arrodillo, decile, o sea, que Dios me perdone por hacerlo. ¿Por qué? Porque él en su corazón, si bien iba a ayudar al rey a que se arrodille a adorar a ese Dios, él no iba a adorar a ese Dios. Y si bien él no tenía mucho conocimiento de Dios y tal vez pensaba que Dios iba a ofender por eso, Dios estaba viendo el corazón de Naamán. Dios estaba viendo su corazón, de que en su corazón ya no había amor por ese ídolo, ya no había amor por lo que antes era, no había amor por su poder, no había amor por su riqueza, sino que ahora el amor él lo había dirigido hacia el Dios que lo había sanado. Así que esta es la palabra, que hoy en día podamos sumergir en el Jordán, que podamos humillarnos delante de la presencia de Dios y que Dios nos limpie de lo que nos tenga que limpiar, que Dios nos sane de lo que nos tenga que sanar, que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Que podamos ser humildes como fue Naamán, si bien nosotros no somos nada, no tenemos tal vez una posición como la que tenía Naamán, no somos fuertes, no somos generales de un ejército, no tenemos plata ni le servimos a ningún rey. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores nos llama hoy delante de su presencia y nos dice: te quiero sanar, te quiero limpiar, te quiero transformar. ¿Y qué privilegio tenemos? Aunque nosotros muchas veces nos miramos al espejo y pensamos que no valemos nada, dice la palabra que valemos la sangre del único Hijo de Dios, que Dios nos amó tanto que mandó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que valemos. Más allá de lo que hayamos hecho, más allá de nuestro pasado, más allá de que todavía le seguimos pifiando, Dios nos ama y dio a su Hijo en rescate por nosotros. Valemos el precio de la sangre más cara que existe y existió y va a existir sobre la faz de esta tierra. Sangre valemos. No es mucho más que la plata, es mucho más que un bien material. Valemos la sangre del Hijo de Dios. Así que hoy podamos apreciar esa sangre, nos dejemos amar por esa sangre, transformar por esa sangre y dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros en esta tarde. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Padre, como Naamán, Señor, necesitamos, bendito Dios, que vos sigas limpiando nuestros corazones, Señor. Bendito en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que si